quiero que vayamos por favor a la Biblia. Usted sabe que nuestra fe tiene que estar basada en la Biblia y de la Biblia extraer lo que Dios quiere para nosotros, principal fuente de sabiduría y de mandato, de manual de vida. Vayamos a Génesis. Ustedes saben que está ahí haciendo unos versículos sistemáticos y tomé el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos a estudiar los versículos 14 al 19. Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. Entonces, dice así. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Bueno, mis hermanos, como sabemos, en estos versículos, en el libro del Génesis, en particular en los primeros capítulos, lo que se está relatando es el comienzo del mundo, del universo, el comienzo de todo, el comienzo de la humanidad. Y nos cuenta Dios, porque es importante que lo entendamos, cómo fue que hizo las cosas, para que nosotros tengamos una visión de qué fue lo que pasó. Estas son preguntas que a todo mundo le han venido a la mente en algún momento. Y los que no, como los niños, los más pequeños, seguro les vendrán. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué hubo antes? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué se hizo? Todas estas preguntas están respondidas aquí en el libro muchas están respondidas aquí en el libro de Génesis. Y es nuestro deber estudiarlo y tratar de comprenderlo para creer principalmente, ¿cierto? Y para no dejarnos engañar, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que tiene el Señor preparado para nosotros, sea el Señor hablando y explicándonos qué fue lo que hizo. En los versículos, estudiándose sistemáticamente, en los primeros versículos del sermón base, en el 14 y en el 15, el Señor nos está hablando de su deseo de poner luces en el cielo, ¿sí? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Las estrellas, el sol y la luna, y con ella todos los planetas, ¿sí? No solamente son las estrellas, el sol y la luna. Y digo también los planetas porque estos también alumbran, ¿sí? Me explico. Sabemos que la luna no tiene luz propia, sin embargo podemos verla y lo que vemos es un reflejo de luz. ¿Cuál luz? La luz del sol. En ella, en la luna, se refleja la luz del sol. Lo mismo pasa con los demás planetas, lo mismo pasa con todo lo que vemos en el universo. Los podemos ver porque vemos reflejado en ellos la luz de alguna estrella. Nuestro sol es una estrella. La reflexión de la luz en esos planetas es lo que nos permite saber que están ahí. ¿Mm? Leyendo el versículo 14 en otras versiones, a veces podemos acudir a otras versiones para entender de mejor manera. Dice, por ejemplo, en la traducción al lenguaje actual, dice así: dijo entonces Dios, quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años. En el versículo siguiente dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Bien importante esto. Se nos está explicando, el Señor nos está explicando cuál es la función específica
de aquellas lumbreras, ¿sí? De aquellas lumbreras en el cielo, alumbrar la tierra para separar el día de la noche, para que sirva como calendario, como guía para los hombres, para que nos deleitemos en la creación, porque es creación de Dios. Las estrellas y los planetas, mis hermanos, no fueron creados para que tal vez otros seres, hablo de esto y ya les explico, para que tal vez otros seres de otros planetas lo evidenciaran, o tal vez porque estas estrellas tengan por objetivo alumbrar otra tierra o hagan parte de otro universo. No, ya el Señor nos lo explica, para que llegue esa luz aquí a la tierra. Y muchos hombres por medio de esa luz empiezan a, a investigar, pero hay otras personas que van más allá en su imaginación y llevan la ciencia, lo que Dios nos da, por otro lado. Y digo esto porque hay teorías pseudocientíficas, y digo pseudocientíficas porque no son completamente científicas, sino que se alejan de la realidad. Teorías científicas sin fundamento, claro está, sin fundamento serio. ¿Qué tienen en cuenta aquello? Tienen en cuenta que, claro, como el universo es tan grande, Dios hizo una inmensidad que muchos, ¿cierto? Lo consideran infinito, no tiene fin. El universo es tan grande, entonces dicen, bueno, ya que el universo es tan grande, pues es probable, muy probable, que hayan otros seres, que haya otra tierra, que hayan otros seres vivos viviendo allá. Entonces, y se imaginan una cantidad de cosas que lo único que hacen es desviarnos de la verdad, llevarnos a imaginar cosas como que hay otros universos, como universos paralelos. De pronto lo hayan escuchado por ahí. Universo paralelo quiere decir que hay un universo muy parecido a este, donde hay otra tierra, donde hay una infinidad de cosas más, hay réplicas de nosotros, pero estos son sin fundamento. Vea que nosotros, por medio de lo que Dios nos deja, podemos descubrir algo, además de la ciencia, claro está, de la ciencia bien aplicada. Si uno se rige a lo que es verdadero, a la verdad, llegará a un buen entendimiento. Todo fue creado para que el hombre lo viese, lo estudiara. En el versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Los dos primeros versículos nos está hablando del deseo de hacer esto y en este versículo nos habla ya de que lo hizo. Se puso manos a la obra y lo hizo. Entonces, les voy a hablar un poco más al respecto de estos astros, del Sol, la Tierra y también de las estrellas. El Sol ha sido una fuente esencial de energía y vida para la humanidad desde tiempos inmemorables. Su importancia se refleja en múltiples aspectos de la vida humana, incluyendo la mitología, la religión, la ciencia, la agricultura, la energía, etcétera. Por ejemplo, en la agricultura es base de las civilizaciones humanas, depende en gran medida del sol. Así es, el sol es bastante importante en la agricultura, que es el oficio que tiene el hombre para cultivar los alimentos. Bueno, la energía solar es fundamental para la fotosíntesis. Esta palabrita, la fotosíntesis, quiere decir la manera en cómo algunas plantas se alimentan, ¿m? La manera en cómo recolectan su alimento para después producir fruto. El proceso, también el sol en las estaciones del año, así como nos lo cuenta el Señor, ese fue el propósito. Las estaciones del año son influenciadas por la posición de la Tierra alrededor del Sol. Determinan los ciclos de siembra. Antiguamente, como no estaba claro el correr del tiempo, la gente se guiaba por la posición del Sol, la posición de la Luna, la posición de las estrellas, para saber en qué momento tenían que cosechar. De pronto algunos de nosotros sabemos que, por ejemplo, el café
o hay algunos alimentos que no es conveniente cultivarlos sino en cierto tiempo del año. Si se cultivan en el tiempo que no es, puede que no se dé la cosecha. Y mucho más en países donde hay estaciones. Entonces, los calendarios agrícolas dependen mucho del sol, de mirar el sol. Muchas culturas desarrollaron calendarios basados en los movimientos del sol. Por ejemplo, el calendario solar egipcio, que dividía el año en 365 días, ayudaba a prever las inundaciones en el Nilo. Antes, ahora la Tierra ya no es tan cronológicamente exacta como lo era antes, pero resulta que el Nilo, ¿cierto? Un río bastante grande, se inundaba cada 2 años. Por tanto, las personas de los alrededores tenían la necesidad crucial de saber cuándo pasaba esto. Y para eso, pues entonces se regían de este tipo de supervisiones al sol. Por nombrar otras cosas, en la ciencia, en la astronomía, el estudio del sol ha sido fundamental para el desarrollo de la ciencia y la astronomía. Comprender el sol y su movimiento ayuda a los antiguos a desarrollar conceptos de tiempo y espacio. Observaciones científicas, los astrónomos como varios científicos utilizaron telescopios para estudiar las manchas solares, proporcionar evidencias de que el Sol no era un objeto perfecto y inmutable. Es decir, antes, en especial la Iglesia Católica en un tiempo, consideró los astros como algo divino en que, por ejemplo, la luna tenía que ser perfectamente esférica. Bueno, el Sol tenía que ser también perfectamente geométrico. Y resulta que Dios hizo todo perfecto, pero lo hizo a su manera, bueno, y con una función principal. Algunos astrónomos se dieron cuenta que no era así como la Iglesia Católica lo pintaba. Voy a nombrar, tengo aquí cantidad de cosas por las que el Sol y la Luna son importantes, por nombrar solo algo otras para no convertir el sermón en algo tan extenso. Tenemos la energía. Ustedes saben que en el momento la energía por medio de las represas, que es la que usamos convencionalmente, al menos aquí en Colombia, ya está tomando otro papel. Ya lo que está funcionando es la energía solar, lo llamamos así, la energía moderna, lo dicen así, que es convertir la luz del sol en energía renovable. La energía solar es fuente de, de, valga la redundancia, de energía fotovoltaica, lo llaman, que son aquellos paneles solares que convierten la luz solar en electricidad. Bueno, para la salud y el bienestar, muy importante el sol. Y esto que es bien importante, no para que lo sigamos, sino para entender que hay cosas que desagradan a Dios. Dios nos puso el sol, nos puso la luna, las estrellas, nos puso las cosas celestiales para una función, para que nos beneficiemos de ella. Pero hay personas que no lo hacen de esa manera. Y esto está bastante enfocado en la mitología y la religión. Les cuento, desde las civilizaciones más antiguas, desde los principios del ser humano, el sol ha sido venerado como una deidad. En muchas culturas el sol era considerado como un dios o una diosa y su adoración se reflejaba en rituales y estructuras religiosas. Por ejemplo, en Egipto adoraban a Ra, el dios sol, lo llamaban así, quien era considerado el creador del mundo. Ra era central en la mitología egipcia y se creía que recorría el cielo durante el día y viajaba por el inframundo por la noche. En Grecia adoraban a Helios y más tarde los romanos adoptaron esta deidad como, como sol, Apolos, dios del sol, entre otras. La luna también ha sido bastante importante en la agricultura, también en los calendarios lunares. Sabemos que
El sol nos guía en el día, pero en la noche está la luna, ¿cierto? También en la agricultura como medio para saber las horas, para saber el tiempo, calendarios lunares, la influencia gravitacional de la luna. Les cuento, la luna tiene que ver con las olas del mar. La gravedad de la luna afecta las mareas terrestres, lo que a su vez influye en los sistemas agrícolas, en las áreas costeras, en el comportamiento de algunos animales y plantas. También la luna, ustedes saben que hubo un viaje muy especial, ¿no? Que hizo el ser humano. En su deseo de ir más allá, de conocer, de explorar, en 1969 se hizo un viaje, se llamaba Misión Apolos, ¿sí? La llegada del ser humano a la luna marcó un hito en la exploración espacial. Fue allí donde pusieron la bandera y demás, los Estados Unidos, y una carrera a ver quién llegaba primero. A ver, aterricemos esto a las escrituras. Quiero que vayamos, por favor, a Hechos, capítulo 27. Vamos a ir a las escrituras para dar un poco de contexto y miremos un poco más las aplicaciones que el Señor nos da. En Hechos, capítulo 27, versículos del 18 al 20. Hechos 27, ya aquí lo tienen, del 18 al 20. Dice así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Lijar es echar partes de la carga por la borda. Bueno, versículo 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bien, entonces vemos cómo, ¿cierto? Aquí el apóstol Pablo, quien era quien viajaba en el contexto de esta escritura, quien era quien viajaba en un barco, ¿cierto? Ahí estaba, por supuesto, el evangelista Lucas escribiendo, atento, escribiendo estas cuestiones. Y ahí podemos ver en el versículo 20 cómo ellos se guiaban en la noche por las estrellas y en el día por el sol. Pero vean, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Si no están esas guías que nos dé el Señor, si solo por nombrar algunas cosas, es imposible o hubiese sido imposible la navegación. En este tiempo ya tenemos otro tipo de tecnologías, pero vemos la escritura como nos da referencias del uso correcto que se le da o que Dios nos dejó. También sirvió como guía, ¿se acuerdan? Las estrellas sirvieron como guía a alguien, a unas personas. En la tradición dice que fueron a 3 personas, no sabemos. En la Biblia no se habla de 3 personas. Ustedes más o menos saben a qué me refiero. A los magos, muy bien. En Mateo capítulo 2, versículo 9, habla de ellos. Y dice, ellos, aquellos magos, habiendo ido al rey, ¿cierto? Se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos. El Señor tomó una estrella para guiarlos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño Jesús, ¿no? Dios. Entonces, vemos que tiene bastante relevancia. Lamentablemente, mis hermanos, la luna, así como el sol, ha sido una figura central en las mitologías y en las religiones de diversas culturas alrededor del mundo. Su ciclo regular y sus fases han inspirado numerosas historias y deidades. En este momento, mis hermanos, no creamos que esto es cuestión del pasado y era en esos tiempos remotos donde la gente vivía en ignorancia, porque ignorantes no eran. Dios nos dejó su palabra
para que la siguiéramos. En este momento hay personas que hacen lo mismo. En China, por ejemplo, ustedes saben que allá en Oriente, en Japón, se tiene cantidad de dioses. Allá se tiene dioses para todo. En Asia Oriental, por ejemplo, en la mitología china, en este momento existe Shang, es la diosa de la luna, ¿m? Famosa por la leyenda de haber ascendido a la luna tras consumir un elixir de la inmortalidad. Se inventan cosas, las personas se inventan cosas y las siguen, desobedeciendo a Dios, no acatando su voluntad. Vea, tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos la ciencia, la cual nos sirve para orientarnos, para conocer una verdad. Mire lo que nos sigue diciendo el versículo base, dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos, ¿para qué? Para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Que habíamos dicho que Dios lo que quiere es que nosotros sepamos que esto es bueno en gran manera, y que si el universo tiene esta forma, y que si está creado de una o de otra manera, y porque es tan grande, y la Tierra tiene la forma, es porque era conveniente, según la voluntad de Dios, que fuera así. Y no hay más que decir. Bueno, puso Dios los astros en el cielo con una intención, para alumbrar sobre la tierra, para servir de guía a las personas. No para que la gente adoremos su creación, o el hombre se comporte necio adorando a la creación antes que al creador. Por todas partes, en la escritura vemos que Dios es celoso y no comparte su gloria. Por todas partes nos basta echar una mirada a las escrituras y saber que Dios lo que quiere es que le adoremos, porque nos conviene, no que adoremos su creación, por más magnífica que sea. Bueno, vamos a Deuteronomio, por favor, mis hermanos, para que nos quede claro. Deuteronomio, versículos 17, Deuteronomio, capítulo 17, versículos 2 y 5. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver que es del principio, ¿cierto? Ya a los judíos, y antes también lo decía, nos está advirtiendo. Y vea lo importante o lo que dice el Señor en ese momento. Deuteronomio 17, versículos 2 al 5. Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 al 5. Dice así. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice el Señor, y te fuere dado aviso, y después de que oyeres y hubieses indagado la cosa, la cosa pareciese de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tu puerta al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. La muerte era lo que esperaba a las personas que así hicieran. No creamos que eso solo es del Antiguo Testamento. Veamos en Gálatas, en el Nuevo Testamento, qué es lo que pasa. Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 21. Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 21.
Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice ahí: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Recuerden que lo primero que puso es idolatría, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de los cielos, no heredarán el reino de Dios. Aquellos que insistan y persistan en seguir adorando a cosas diferentes, a las cosas, a la creación, en vez de al Creador, simplemente pasarán o se arrepentirán por toda la eternidad. Se arrepentirán por toda la eternidad porque decidieron idolatrar, adorar a la creación antes que al Creador. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros, mis hermanos? Sabemos que hay personas que están perdidas, sea por ignorancia o porque no tienen suficiente información o porque así lo quieren. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad, luz que reflejamos, así como los planetas, así como la luna, que reflejamos de quién, del Señor, de Dios. Nosotros estamos en la obligación de dar luz a los que no la tienen. Dice la palabra: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, muchas personas que de pronto ven en la palabra, en la Biblia, un documento histórico antiguo que no tiene ninguna validez. Algunos lo llaman prehistórico. Pero vemos aquí la voluntad de Dios. Vemos que la Biblia es actual en todo momento. Vemos que la Biblia es actual en todo momento. Entonces, somos llamados a hacer luz, a darle la buena nueva a las personas. Versículo 19, mis hermanos, dice: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Cuando algo está escrito varias veces en la Biblia es porque es importante para Dios darlo a conocer a nosotros. Ya hemos leído esta frase en cada uno de los días, en el día primero, segundo, tercero y ahorita en el cuarto, donde siempre termina así: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. En otras versiones dice: cayó la noche y llegó la mañana. Eso fue el día cuarto. Bueno, ¿cuánto tiempo hay entre la noche y la mañana, mis hermanos? Aproximadamente 12 horas. En algunas partes, ¿cuánto dura la noche? En algunas partes puede durar más o menos, ¿cierto? Pero más o menos dura 12 horas, no dura más. Pero yo les pregunto, ¿podría ser que la noche durara miles de años? ¿O millones de años? ¿O que un día durara miles o millones de años? ¿Acaso no es clara la palabra al decir: y fue la tarde y la mañana? ¿Cayó la noche y llegó la mañana? Son días literales de lo que se habla ahí, de 24 horas. Bien, ahí podemos ver que los días corrían en su curso natural. Amanece, ¿cierto? Amanece, se pone el sol, se oculta el sol en un día no más de 24 horas. La creación fue hecha en 7 días, no en miles de días, no en millones de días. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas, ¿cierto? Hay personas que de pronto por tratar de acomodar, ¿cierto? Incluso teólogos, que por tratar de acomodar la historia de la evolución a la Biblia, entonces dicen: lo que pasa es que, pues como para
Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, segunda de Pedro 3:8. Entonces lo que pasa es que esos días no eran días de 24 horas, fueron otro tipo de días, fueron días de miles de años. Entonces ahí encaja en la teoría de la evolución, pero no es así. La palabra nos da es clara la palabra cuando nos revela algo. Y que si alguien no lo quiere creer, pues no lo crea. Pero nosotros sabemos la verdad. Mis hermanos, yo les hago algunas preguntas ahorita. ¿A quién vamos a adorar? A Dios. ¿Mm? ¿Al Creador o a su creación? Al Creador. ¿Y de quién dependemos? De ¿Mm? Dios. ¿De quién dependemos? ¿A quién vamos a creer? Al Creador. Exactamente, al Creador. Si Dios hizo la creación, fue para que nosotros estuviéramos ahí, no para que adoremos a su creación.